¿Cómo están, amigos de Videos Mundo, gente de YouTube? Estamos con las últimas noticias de Estados Unidos. En esta oportunidad les traigo una edición especial para que ustedes conozcan en qué consiste exactamente el nuevo decreto de inmigración que ha resuelto Donald Trump. He monitoreado aproximadamente 5 a 6 horas de programas noticiosos para subir al canal un resumen de lo más preciso y lo esencial de las explicaciones que se refieren a este nuevo decreto migratorio versión 2.0 que ha emitido el presidente de Estados Unidos y el veto a 6 países de origen musulmán. Después de ver el video, como siempre, les voy a pedir que me dejen su comentario y su opinión sobre esta nueva medida de Donald Trump. La otra información importante que sigue causando repercusiones es la acusación hecha del presidente Donald Trump al expresidente Barack Obama de haber pinchado su teléfono, tema del cual también te pido tu opinión. ¿Es realmente una denuncia seria o simplemente tiene afanes distractivos? Finalmente te voy a pedir que te suscribas en el canal Videos Mundo para que te llegue toda la información que compartimos jornada tras jornada, como también puedes darle me gusta en nuestra página en Facebook. La dirección te lo dejo en la descripción del presente video. Bueno, ¿y qué tiene el nuevo decreto que reemplaza al que fue suspendido de manera indefinida por una corte de distrito en Seattle, en el estado de Washington, decisión que fue ratificada por una corte de apelaciones? En este caso ya no son 7 los países incluidos en la prohibición, sino 6, la restricción de viaje. Irak ya está por fuera de ese grupo en el que están Irán, Siria, Libia, Sudán, Yemen y Somalia. También frena el ingreso de refugiados durante 120 días. Pero ahora, a diferencia del decreto original, el veto excluye a residentes permanentes. Quien tiene una residencia permanente, si es de uno de esos 6 países, puede viajar libremente. Se dan 10 días de implementación del decreto, es decir, que no entrará en efecto sino hasta el 16 de marzo. Y esto va en contravía con lo dicho por el presidente Trump, quien había dicho que era urgente. Y a diferencia del primer decreto, no le da prioridad a ninguna religión sobre otra en el caso de los refugiados, porque se había interpretado el anterior como que le iba a dar preferencia a los cristianos, que decía estaban en desventaja frente a los musulmanes, pero que llevó a muchos a reiterar que eso era prueba de que se trataba de una prohibición de ingreso de musulmanes. Esas son las medidas que han sido anunciadas por el gobierno y que también pueden ser sometidas a demandas y procesos legales por parte de quienes se sientan afectados. Bueno, analicemos primero el tema del veto de viaje y luego hablaremos del presunto espionaje del que se queja el presidente Trump. Me acompaña Joe Maloof, abogado constitucionalista. Gracias, Joe, por estar nuevamente en Directo USA. Comencemos hablando sobre este decreto, las diferencias. Ya surgen críticas de quienes dicen que básicamente es lo mismo, solo que se ha sido afinado. ¿Cómo ves en comparación al que frenaron las Cortes? Bueno, mucho más completo, incluye información y detalle, Juan Carlos, que previamente no lo habíamos visto. Por ejemplo, en este decreto el presidente dedica tiempo a explicar por qué estos 6 países individualmente presentan un riesgo a la seguridad nacional. Ahora, al mismo tiempo, irá mucho más detalle de la motivación, del propósito, de lo que él ha visto, y lo hace con la idea de que ahora va a tener justificación para interferir con, obviamente, lo que está pasando, que es el viaje de un país a otro, con chequeos normales, un procedimiento regular, pero que él considera que estos 6 países en particular presentan un riesgo adicional. Así que la veo más completa, pero no veo evitar discriminar en contra de personas basado en el origen nacional de cada uno de ellos, que claramente sería en violación de la ley de inmigración y nacionalidad de 1965. Así que creo que todavía va a confrontar problemas, Juan Carlos. Ahora, si se tiene en cuenta, el secretario Kelly dijo hace poco tiempo que 13 o 14 países más no cumplen los requisitos y podrían ser incluidos, pero cuando uno ve el nuevo decreto,
están reconociendo de manera directa los errores que cometieron en el primer decreto, lo que no permitió que las Cortes lo implementaran, y esto no garantiza, primero, que no haya demanda, segundo, que no haya controversia, y tercero, las críticas. El senador Lindsey Graham ha dicho que respalda esta medida, pero demócratas y republicanos en general no se han pronunciado mucho sobre lo que significa prohibir el ingreso de ciudadanos de un país a Estados Unidos cuando esos países no están vinculados directamente con atentados terroristas en suelo estadounidense. Absolutamente, y sabes, una de las cosas que yo veo acá es el hecho de que vemos lo que se llama impacto en discriminación. Tú ves el impacto que tiene un acto que tal vez no le vamos a llamar una discriminación. El impacto sería bloquear la entrada de mayoría de personas musulmanes a este país. Así que el problema más grande todavía no lo ha resuelto, ni lo va a resolver. Esto es algo extremadamente difícil para que el presidente pueda hacer, incluyendo a un país entero. Eso no quiere decir que el presidente no tiene autoridad para crear ciertas restricciones, limitaciones, pero esas tienen que hacerse individualmente. No se pueden hacer como las está haciendo él, que está incluyendo a un país en su totalidad. Muy difícil convencer a una corte de que todas las personas de un país presentan un riesgo para esta nación. Ahí van a venir familiares de ciudadanos americanos, ya sean miembros de universidades, estudiantes, personas que tienen familiares fuera del país. O sea, claramente afecta a Estados Unidos, afecta a los ciudadanos de Estados Unidos y afecta a los negocios de Estados Unidos. Así que estoy de acuerdo, va a haber una demanda. Lo único que sí veo diferente es que ahora ha cubierto suficientes errores que fueron significantes. La mayoría de abogados hubieran dicho, el primer decreto no lo escribió un abogado. Pero en este decreto vemos más detalles y tal vez sea para sobrevivir un paro inmediato. Darle tiempo para implementar la ley y que cuando llegue finalmente al tribunal bajo el mérito de la demanda, bueno, va a ser mucho más allá de 90 días. Así que yo creo que esa es la estrategia que él está utilizando esta vez. Bueno, hablemos del otro tema. El presidente Trump se quejó a través de las redes dice que una orden del presidente Obama para intervenir sus teléfonos cuando estaba en la Torre Trump durante la elección presidencial. El proceso legal, y esto viene de 1978, no permite que el presidente de Estados Unidos haga esto. Tiene que ser un tribunal, y hasta ahora las diferentes fuentes que se han pronunciado, como el FBI, como el exdirector nacional de inteligencia, dicen que esto no ocurrió. Pero la Casa Blanca insiste hoy por la tarde que algo debe haber detrás de esto. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil es poder interceptar los teléfonos, pinchar los teléfonos de, en este caso, un candidato, o qué tan fácil? Extremadamente difícil. El punto claramente comienza con que Donald Trump es ciudadano americano, tiene derecho a la Constitución y la protección en relación a la privacidad de sus llamadas telefónicas. Eso no cambia porque él simplemente es un candidato para presidente. Ahora, en particular, en esta situación, el gobierno, por medio de una corte que se llama la Corte de FISA, donde se hacen procedimientos donde la seguridad nacional, secretos, cosas confidenciales están envueltas, y por eso se creó esta corte, este tribunal, igual que un tribunal en una corte regular en Estados Unidos, en donde tiene que presentarse una declaración bajo juramento de un policía o de un investigador, detallando la causa probable, o sea, las evidencias que tienen, que indican que es muy probable que la persona, en este caso Donald Trump, está involucrada, digamos, en una conspiración con Rusia para ganar las elecciones. Si eso es lo que dice esa orden, ese decreto de un oficial de la policía o de una agencia de inteligencia, entonces claramente, y solamente bajo esas circunstancias, un juez podría dar la autorización para que se fuera a pinchar un teléfono, una línea, escuchar una llamada. Juan Carlos, es un proceso igual que cualquier otra persona civil que tiene derecho a la protección del gobierno, y no puede ser el presidente. El presidente ejecuta las leyes, no hace las investigaciones. Joe Maloof, abogado constitucionalista. Veremos en qué termina, porque el presidente insiste, dice, acá hay algo. Vamos a ver si lo hay, solo el tiempo lo dirá. Joe Maloof, abogado, acompañándonos en directo USA. El pueblo estadounidense puede tener una alta confianza de que encontraremos maneras de investigar a todos los que ingresan y proteger al país de los terroristas. El presidente Donald Trump firmó hoy el nuevo y revisado decreto presidencial sobre inmigración, sobre refugiados,
y la prohibición de entrada al país a ciudadanos de 6 países de Medio Oriente, el propio presidente no ejecutó la firma frente a las cámaras, sino que envió a 3 de sus altos funcionarios a defender la medida. La diferencia con la acción ejecutiva original y rechazada por una corte es que los ciudadanos iraquíes ahora no están bajo la prohibición, pero sí los otros 6 contenidos en el texto del primer decreto: Irán, Somalia, Siria, Yemen, Libia y Sudán. Y quienes tengan una green card, es decir, residencia permanente o una visa, podrán ingresar a Estados Unidos. Seguimos reevaluando los sistemas sobre los que dependemos para proteger a nuestro país. Ningún sistema puede ser completamente infalible, pero el pueblo estadounidense puede tener una alta confianza de que encontraremos maneras de investigar a todos los que ingresan y proteger al país de los terroristas, a nuestros aliados y en el mundo. Entiendan, esta orden es parte de nuestros esfuerzos continuados de eliminar vulnerabilidades que terroristas islámicos extremistas puedan usar. Esto sucede después de que el presidente Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva que prohíbe la inmigración de 6 países de mayoría musulmana. Irak, incluido en la orden original de enero, ahora quedó exento. Este nuevo decreto además restablece una prohibición temporal para todos los refugiados. Pero, ¿por qué Irak quedó fuera de la lista? Irak logró ser retirado de la nueva orden ejecutiva tras un intenso cabildeo del gobierno iraquí en los más altos niveles del gobierno. El secretario de Estado, Rex Tillerson, también tuvo conversaciones con miembros del gobierno de Irak sobre las medidas vigentes para evitar que personas sospechosas de terrorismo salieran de Irak directo a Estados Unidos. Además, Irak es un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra ISIS. Entonces, ¿cuáles son los países que están dentro de la nueva y revisada orden ejecutiva? La nueva versión del decreto, que entra en vigencia el próximo 16 de marzo, incluye a Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Irak ya no figura en la lista, por eso lo ven en rojo en este mapa. Veamos la cronología de la prohibición de ingreso a Estados Unidos a países de mayoría musulmana, que inició con este polémico anuncio el 27 de enero pasado, y así comprendemos cómo funcionó todo desde ese momento. Ese día el presidente Trump firmó el primer decreto. Este prohibía a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana entonces a ingresar a Estados Unidos por 90 días. También ordenaba la suspensión del programa de refugiados por 120 días e impidió indefinidamente el ingreso de refugiados sirios. Al día siguiente estallaron las manifestaciones en numerosos rincones del mundo entero. Muchos expresaron su enojo por lo que consideraron un veto contra los musulmanes. El 3 de febrero, el juez federal James Robert, en el estado de Washington, en el noroeste del país, suspendió temporalmente esta prohibición. El 5 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco rechazó la solicitud de emergencia del gobierno para reanudar la prohibición y exigió a ambas partes a que presentaran un escrito legal antes de que el tribunal tomara una decisión final. El 9 de febrero, un panel de 3 jueces decide mantener el bloqueo a la orden ejecutiva. No podemos arriesgar el prospecto de acciones malévolas mediante el uso de nuestro sistema de inmigración. Este decreto presidencial es prospectivo, quiere prevenir el ingreso de personas de estos países designados. De acuerdo con esto, nada en este decreto presidencial afecta a los residentes permanentes legales o a las personas con permiso para entrar a nuestra nación. Es decir, green cards o visas. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos también afirmó que espera contar con el apoyo de varios sectores políticos, incluyendo la bancada conservadora en el Congreso, para implementar este nuevo decreto. Vamos con Juan Carlos Hidalgo, analista político desde Washington. Juan Carlos, bienvenido. Primero, con respecto a la prohibición de viaje, ¿cómo se lo percibe a Donald Trump a partir de este cambio, que algunos podían pensar que iba a recibir rechazo inmediato, pero al momento, especialmente Bob Ferguson, el secretario de Justicia del Estado de Washington, el primero en hacer el comentario ante la primera introducción de
de un proyecto de esta naturaleza en enero, estaban evaluándolo y marcó las diferencias entre el de ese momento y el de ahora. Sí, en primer lugar, se reempacó la primera prohibición y se tomó en cuenta algunas de las objeciones y algunos de los señalamientos que había hecho la Corte. En primer lugar, la ausencia del debido proceso, como usted mencionaba muy bien, en la primera prohibición se incluía a gente que ya contaba con permisos de entrada a Estados Unidos, que ya contaba con visas o que ya contaba con las llamadas green card, con las residencias. En este caso se excluyen esos casos. Es simplemente gente que solicita de nuevo para entrar a Estados Unidos mediante una visa, los que se les aplica esta prohibición. Se saca a Irak, se saca también un componente que definitivamente marcaba el tono del litmus test religioso, y era el hecho de que si bien se prohibía la entrada a las personas de estos países, se hacía una excepción para las minorías religiosas que estuvieran en peligro de persecución, básicamente los cristianos de estos países. Entonces ahí es donde muy claramente se establecía una discriminación en base religiosa. Se estaba separando a los musulmanes de las otras minorías religiosas. En este caso es una prohibición entera de todos los habitantes de estos 6 países. Sin embargo, no sigue siendo una orden que atenta contra la ley de 1965, que es la ley de migración y nacionalidad, que establece en su sección 202 que el gobierno federal de Estados Unidos no puede discriminar en base a nacionalidad, en base al lugar de origen, en base al lugar de nacimiento, a la hora de emitir visas. Y esa es el gran muro que va a tener que enfrentar legalmente esta nueva orden ejecutiva. Aún con los antecedentes con los que cuenta este país de terrorismo islámico, aún después de septiembre 11, es decir, no hay ningún camino legal como para poder hacer una circunvalación y resolver ese aspecto que le preocupa al presidente. Bueno, muy claro, el número de personas que han sido asesinadas aquí en Estados Unidos en actos de terrorismo por parte de nacionales de estos 6 países es 0. No hay absolutamente ningún riesgo, o no ha habido ningún riesgo, de que nacionales de estos países hayan cometido actos terroristas que hayan causado víctimas mortales en Estados Unidos. Es más probable estadísticamente morir por un rayo, golpeado por un rayo, que por ir en un atentado terrorista cometido por gente de estos países. Así que no hay racional de seguridad. Lo que sí tenemos como un hecho claro es que durante campaña Donald Trump prometió prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Y las cortes correctamente han tomado en consideración esas declaraciones hechas en campaña por Donald Trump como parte de sus puntos a tomar en consideración durante en cuanto a la constitucionalidad o no de esta orden ejecutiva. Si no hay racional de seguridad, entonces la única explicación posible para esta orden ejecutiva nuevamente es que está tratando de prohibir la entrada de una minoría religiosa, en este caso de los musulmanes, para cumplir con su promesa de campaña. Bueno, ellos ahora la retórica que utilizan es, desde el gobierno, poder investigar perfectamente y tener bien claro quiénes son los individuos que quieren entrar a este país, y el hecho de que aquellos que tienen green cards, es decir, residencia permanente o una visa o etcétera, etcétera, ahora parece como que está un poco más suavizado. Hablemos, sin embargo, Juan Carlos, de el pedido por parte del presidente Donald Trump de investigar filtraciones, es decir, información que es confidencial, de carácter sumamente confidencial para el gobierno, sin embargo, encuentra la salida y sale a la prensa. ¿Qué es? ¿De dónde surge eso? Digamos, ¿es dentro del gobierno? Bueno, claramente hay filtraciones, nadie lo niega. El hecho de que las conversaciones de Mike Flynn con la embajada rusa en ese periodo de transición entre la elección de noviembre y la toma de poder de Donald Trump el 20 de enero se hayan filtrado a la prensa. Recordemos que Mike Flynn le dijo a sus superiores, en particular al vicepresidente Pence, de que él no había tenido discusiones sobre las sanciones económicas que Estados Unidos tiene sobre Rusia con la embajada rusa, y luego se filtró a la prensa de que sí había tenido estas conversaciones. Entonces, bueno, pero Mike Flynn ya no está. No, Mike Flynn cayó, pero claramente esto es uno de los grandes ejemplos de que hay un Titanic de filtraciones a la prensa,
y que hay una guerra en este momento entre las agencias de inteligencia pareciera y la Casa Blanca. Eso es una situación muy peligrosa. Esa es una papa caliente para el gobierno de Donald Trump en este momento. No, totalmente. O sea, claramente esto indica de que las agencias de inteligencia no confían en la Casa Blanca y esto es una situación muy peligrosa. Yo particularmente no sé en qué posición estar. Por un lado, no me gusta el hecho de que agencias de inteligencia estén saboteando activamente a un gobierno democráticamente electo, pero por otra parte parece que las agencias de inteligencia no confían por algún motivo, claro, que ellos sabrán, a la administración Trump en el manejo de la seguridad nacional de Estados Unidos. Tengo que cerrar, pero quiero hablar por un minuto de lo que deberíamos decir, que el presidente Donald Trump no dijo que cree que pasó, sino que afirmó que sucedió. Él dice que el expresidente Barack Obama hizo escuchas telefónicas de sus conversaciones. Es decir, no estamos hablando de un tal vez, él lo afirma. Por supuesto, el gobierno anterior lo niega fervientemente. Ahora, ¿está buscando una distracción o realmente lo debe creer? ¿Y qué información tiene para creer eso? Bueno, si buscaba una distracción, esta es la manera más torpe, porque es una acusación sumamente seria. James Clapper, el exdirector Nacional de Seguridad, estuvo en los programas dominicales en Washington este fin de semana y aseguró, negó de una manera contundente de que haya ocurrido este tipo de escucha, por lo menos aprobado por FISA. Recordemos que FISA es una corte secreta que tiene que aprobar este tipo de escuchas. Así que por lo menos por los canales legales no se pudo haber hecho, y James Clapper asegura que eso no fue de esa manera. Entonces, si no se hizo de esa manera, tendría que haberse hecho de una manera extralegal, y eso sí sería un escándalo mayúsculo para la administración Obama si eso ocurrió. Parece que no es el caso. El FBI ha dicho que no está enterado de nada por el estilo, así que yo creo que fue una manera demasiado torpe de la administración Trump, que mina por completo la credibilidad del presidente, tratar de desviar la atención con una clase de alegato de esta manera. Puede ser que se convierta en un boomerang y que esto realmente afecte la credibilidad de la flamante presidencia de Donald Trump. Juan Carlos, muchísimas gracias por participar en esta edición de Panorama Mundial. Juan Carlos Hidalgo, desde Washington. Buenas noches. Este nuevo decreto de la administración Trump entrará en vigor el próximo 16 de marzo. Por cierto, que para la firma del decreto no se permitió el ingreso a la oficina oval a los corresponsales que cubren la Casa Blanca. Fueron varios miembros del gabinete de Donald Trump los que se han enfrentado a la prensa esta mañana para darle los detalles. Ione Molinares está en Washington con más información. Buenas tardes, Ione. Hola, y fíjate que son precisamente los tres secretarios que estarán encargados de supervisar todo este proceso: secretario de Seguridad Nacional, el de Justicia y por supuesto el secretario de Estado. Los tres llegaron, le hablaron a la prensa, le explicaron cuáles son los puntos en los cuales, pues cuál es la diferencia, digamos, con este otro decreto, pero ellos siguen insistiendo que esto se hace simplemente porque hay que cuidar un punto muy importante en la seguridad nacional. Hay que asegurarse que la gente que está entrando a los Estados Unidos no lo está haciendo con la intención de o venir a cometer actos criminales o mucho menos terrorismo, y que Estados Unidos debe aprender de todas las lecciones que ha vivido en los últimos años, especialmente después del 11 de septiembre. Mira, esto fue lo que dijo el secretario Kelly. No podemos arriesgar el prospecto de acciones malévolas mediante el uso de nuestro sistema de inmigración. Este decreto presidencial es prospectivo, quiere prevenir el ingreso de personas de estos países designados. De acuerdo con esto, nada en este decreto presidencial afecta a los residentes permanentes legales o a las personas con permiso para entrar a nuestra nación. Y también dicen que una de las cosas que quieren dejar muy claro es que esto no es una prohibición a musulmanes, aunque los 6 países siguen siendo de mayoría musulmana. Ellos dicen que más bien están concentrados en países que no tienen las estructuras ni los filtros necesarios, Ana María, para poder distanciar o diferenciar de quién es una persona que quiere venir con una intención loable y positiva, en lugar de venir a otro a tratar de hacerle daño a Estados Unidos. Este era el
el mapa anterior y Irak queda por fuera en esta ocasión. ¿Por qué? Bueno, el gobierno iraquí ha venido hablando con el secretario de Estado, con el mismo presidente Donald Trump y después, dice el mismo Tillerson, el secretario de Estado, después de revisar realmente los mecanismos y los procedimientos que utilizan los iraquíes, hay un compromiso entre los dos países de mejorar este proceso. De hecho, tal vez una de las cosas más importantes que dijo Tillerson es que Irak es un aliado de Estados Unidos en la lucha contra ISIS. Eso es uno de los centros más importantes donde hay muchos estadounidenses también peleando y, digamos, asesorando a las tropas iraquíes en esta lucha contra el Estado Islámico. Mira lo que dijo el secretario de Estado. Irak es un aliado importante en la lucha para derrotar a ISIS, con sus soldados valientes luchando con los hombres y mujeres estadounidenses en uniforme. Esta investigación profunda en este último mes determinó medidas que el Departamento de Estado y el gobierno de Irak implementarán medidas para cumplir nuestro objetivo para reducir y eliminar el riesgo de terroristas extranjeros. Pues la respuesta republicana ha sido, digamos, de aplaudir al gobierno por presentar este plan detallado, con más calma, con la posibilidad de hacer un procedimiento que realmente pues pueda cumplir diferentes categorías y no generar ese caos que se vio al comienzo de la presentación o la emisión del primer decreto. Pero los demócratas dicen que es todo lo contrario, dicen que se han esperado más de un mes para presentarlo y se han esperado 1, 2 y 3 días después del discurso de la semana pasada del presidente Trump. ¿Cuál era la urgencia de hacer una cosa de estas? Y siguen criticando, por supuesto, al gobierno y dicen esto es un asunto nada más porque sí, mientras el estado de Washington, que fue el estado que comenzó el proceso legal y que hizo estancar este otro decreto, pues dice... Aquí queda la prueba de que el otro decreto no era tan necesario porque los cambios que estábamos nosotros pidiendo en la Corte fueron los que terminó haciendo finalmente la Casa Blanca. Así que pues vamos a ver qué pasa de aquí al 16 de marzo y a partir del 16 de marzo, Ana María. Ahora, Yone, otro dato que hay que destacar es que, por ejemplo, como decía en tu introducción, no se permitió a los corresponsales que cubren la Casa Blanca, a la oficina Oval, para presenciar esa firma de ese nuevo decreto y también que ninguno de los 3 secretarios que dieron esa rueda de prensa contestaron a las preguntas de los medios. Pues mira, normalmente la firma de estos decretos no necesariamente tienen que ser pública. Se han hecho y se hacen constantemente la firma de decretos, la firma de legislación que termina el proceso en el Congreso, etcétera. El problema es que como el presidente Trump lo ha hecho desde el comienzo y ha sido tan abierto, digamos, a la prensa mostrando estos decretos, pues sí llama la atención que no haya hecho eso con este. Pero el problema es que también está sido muy controversial y viene después de un par de semanas o un par de días, en donde el mismo presidente Trump hizo acusaciones contra el expresidente Barack Obama. Todo eso tal vez la Casa Blanca hubiera querido mantenerlo, digamos, alejado de la presión de la prensa. Y por el otro lado, los secretarios simplemente dijeron, esto es lo que es, esto es lo que va, no más preguntas. Tratar de bajarle el ánimo y digamos, entre menos hables, menos te puedes comprometer, puede ser, ¿no? Como siempre, Yone Molinares, gracias por tu informe. Desde Washington, buenas tardes. Bueno, y el pasado viernes el gobierno de Donald Trump anunció la eliminación de la opción expedita o de respuesta inmediata para las solicitudes de visa H-1B, la cual aseguraba una respuesta en menos de 15 días por un valor adicional de $1.225. La Casa Blanca asegura que esto reducirá el tiempo de espera para el resto de solicitudes que pueden tardar más de 6 meses en ser revisadas debido a su alta demanda. Alrededor de 85.000 visas tipo H-1B serán entregadas este año. El presidente Trump ha acusado a las compañías de abusar del programa H-1B para contratar a trabajadores extranjeros en lugar de a ciudadanos estadounidenses a cambio de salarios más bajos. Y la Asociación Nacional de Economía Empresarial entrevistó a 285 economistas de las grandes compañías estadounidenses sobre las políticas del presidente Trump. La respuesta fue clara. No están de acuerdo con Trump en cuanto a sus políticas de inmigración. Los economistas aseguran que las políticas inmigratorias más relajadas favorecen a la economía y están especialmente a favor de ampliar el programa de visas H-1B para trabajadores altamente calificados. El 49% apoya un aumento en la inmigración estadounidense. El 27% no cree que Trump debería hacer cambios a la política de inmigración.
Y durante su discurso ante el Congreso la semana pasada, el presidente Donald Trump habló de un sistema inmigratorio basado en los méritos de los solicitantes, algo que no es nuevo para Estados Unidos ni para países como Canadá y Australia. Andrea León nos explica cuáles son las implicaciones de un sistema de inmigración como el que propone el presidente. Los sistemas inmigratorios basados en el mérito favorecen a las personas altamente calificadas que generalmente poseen estudios superiores como maestrías o doctorados. Los defensores de este tipo de sistemas sostienen que acoger a las mentes más brillantes hace que un país reduzca el número de inmigrantes de bajos ingresos que dependen de los beneficios públicos y que sea más competitivo. Los críticos, en tanto, dicen que este tipo de sistema favorece injustamente a los inmigrantes de altos ingresos y cortan el suministro de trabajadores menos calificados, tan necesario para el desarrollo de la economía. También aseguran que estos inmigrantes no necesariamente dependen de los beneficios públicos. Estados Unidos tuvo un sistema inmigratorio por méritos hasta la década de 1950. Los solicitantes serán seleccionados sobre la base de los resultados de una prueba de alfabetización. Pero en 1952 el país buscó avanzar hacia un sistema de inmigración enfocado en la familia como base de la sociedad. Este sistema ha estado en vigor desde ese entonces. Se centra en permitir que los trabajadores que migren hacia los Estados Unidos puedan traer a sus cónyuges e hijos. Canadá y Australia utilizan sistemas basados en puntos para evaluar si una persona califica o no para ingresar al país como trabajador calificado. Los solicitantes acumulan puntos en base a su nivel de educación, edad, experiencia laboral, idiomas y si tienen un trabajo que los espera. Sin embargo, ambos países permiten también la inmigración de los trabajadores menos calificados si tienen una oferta de trabajo. En 2013, varios congresistas estadounidenses presentaron proyectos de ley para mejorar el sistema inmigratorio, pero no lograron la aprobación de las dos cámaras. El hoy secretario de Justicia, Jeff Sessions, defendió como senador un sistema que admitiera menos trabajadores extranjeros y que asegurara que estos no compitan con los trabajadores estadounidenses, algo como lo que propone el presidente Trump. Pero centrarse en los inmigrantes altamente calificados podría perjudicar a industrias como la agricultura y la construcción, que dependen en gran medida de los trabajadores menos calificados. Muchos empleadores en estas industrias aseguran que es difícil llenar esas vacantes con estadounidenses. Según cifras del Departamento de Agricultura, la alta demanda por los trabajadores de la industria agrícola ha hecho que los salarios aumenten un 5% en el último año, a $12 la hora. Además, la falta de opciones de inmigración legal para estos trabajadores es una de las principales causas de la masiva inmigración ilegal en el país, según María Lorena Cook, profesora de la Universidad de Cornell. Andrea León, CNN, Atlanta. La idea es sorprendente e incendiaria, aunque de momento carece de fundamentos, pero tiene a Washington en llamas. El origen de la idea apunta a un comentarista radiofónico de derechas, Mark Levin. Según una información publicada por Levin el pasado jueves, el expresidente Barack Obama y sus aliados utilizaron tácticas de policía de Estado para orquestar un golpe de Estado silencioso contra Trump cuando este era candidato presidencial. El comentarista hizo uso de informes que apoyaban su tesis, pero se olvidó de emitir información contraria a su teoría. Al día siguiente, otro comentarista de radio, Rush Limbaugh, se hizo eco de las palabras de su colega Levin en referencia a la orquestación de ese golpe de Estado silencioso. También un columnista del portal de extrema derecha Breitbart, Joel Pollack, publicó una versión ampliada de la teoría de Levin. Al parecer, así fue como esta incendiaria idea llegó hasta el radar del presidente Trump. El artículo de Breitbart circulaba por la ala oeste de la Casa Blanca, según informó una fuente oficial de la Casa Blanca a CNN. Toda esta información provocó la furia del presidente. Pero seamos claros, ni Levin, ni Limbaugh, ni Pollack publicaron ningún reportaje nuevo. Simplemente, según ellos, se dedicaron a atar cabos. La tormenta desatada por el presidente Trump el sábado fue más allá de los artículos de opinión de Levin y Pollack. Trump afirma que recientemente se enteró de que Obama pinchó sus teléfonos en octubre, el día antes de las elecciones, y lo cierto es que no existe evidencia que apoye su teoría. Y todo esto, como decíamos, habría ocurrido mientras el gobierno de Obama investigaba la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales. Un portavoz del presidente Obama salió al paso de las acusaciones, asegurando que cualquier sugerencia de que Obama u otro oficial de la Casa Blanca ordenara vigilar a Trump es simplemente falso. Por cierto,
hablando de la injerencia rusa, 2/3 de la ciudadanía estadounidense prefiere que se nombre un fiscal especial que investigue los supuestos contactos entre Moscú y la campaña de Trump. Esto según una nueva encuesta de CNN y Org. Y es que el 55% de los encuestados está al menos un poco preocupado por los informes que apuntan a reuniones entre miembros del entorno de Trump y agentes rusos. Esta preocupación está relacionada con el partido. Un 71% de los demócratas dicen estar muy preocupados, mientras que un 54% de los republicanos dicen no tener en absoluto ningún tipo de preocupación sobre estos informes. Mientras, el FBI ha solicitado al Departamento de Justicia que refute la afirmación del presidente Trump de que su antecesor, Barack Obama, interceptó sus teléfonos. La solicitud del FBI se debe a que tales escuchas telefónicas serían ilegales. Y es que un presidente no puede ordenar escuchas de ningún ciudadano estadounidense. Cualquier solicitud de este tipo tiene que ser aprobada por un tribunal.